Bien, a ver, dos. Ok, muy bien. Bienvenidos entonces una vez más todos a Ciencia de los Materiales. Vamos a hablar de las características de el desarrollo de actividades de este semestre. A ver, tenemos aquí una pequeña presentación. Vamos a inmediatamente tratar de entender cuáles son los objetivos que persigue la materia. De inicio, vamos a hacer actividades con el fin, ya hemos visto de forma rápida, de estudiar los distintos tipos de materiales. Distintos tipos de materiales. Esa es la idea, ¿no? ¿Qué materiales, Inge? Los materiales, aquí pondremos dos, aquí, muy bien. Ok. Vamos a empezar siempre con yesos. No, el inicio obviamente metales, siempre metales. Porque de diferentes metales han nacido todos los diferentes procesamientos. De ahí vamos a yesos, vamos a hormigones, vamos a ver también el tema de cerámicos y vidrios. Ese es uno. También tenemos los polímeros, los compuestos, de forma general. Esto es lo que vamos a hacer. Estudiamos entonces los diferentes tipos de materiales, pero estudiarlos solamente de manera teórica, Inge, no. Vamos a, además de desarrollarlos, estudiar, ¿no? El estudio, aquí tenemos el estudio, para que tenga coherencia. El estudio de los distintos tipos de materiales. Vamos a realizar un taller en casa. ¿Qué significa esto? Hipotéticamente, todos tendrían que saber, de inicio, el procesamiento de todos los metales, tendrían que poder trabajarlos sin ningún problema. Es decir, cuando ustedes tomen una pieza metálica en su mano, ustedes tendrían que saber, sin ningún tipo de dificultad, qué es esa, qué material es, y lo más importante, cómo ha sido elaborado, con qué técnica. Ustedes tienen que saber cuáles son los procesos para elaborar las diferentes piezas. ¿Será un forjado? ¿Será un laminado? ¿Será un trefilado? ¿Será un embutido? Por ejemplo, yo le voy a preguntar, atentos ahora sí, señor David Diampara, ¿por qué proceso se fabricarán las latas de Coca-Cola? Buen día. Buen día. Las latas de Coca-Cola. Sí. Las latas, las de aluminio. Exacto, muy bien. ¿Por qué proceso? A ver. ¿Será por forjado? ¿Será No, por embutido? ¿Será por trefilado o por inyección? me parece que puede ser por embutido, dije. Embutido, excelente, muy bien. Pregunta, ¿qué es embutido? ¿Qué entiendes por embutido? Me suena a comida. A comida, ya, excelente, sí. Pero el embutido, si piensas bien, a ver, embutido, ¿a qué tipo de comida te suena? ¿A chorizo? Sí. Exacto. ¿Qué significa? Que lo que se ha hecho es rellenar vamos a decir, un cuerpo que tenía cierta cavidad, ¿no es cierto? Cierta flexibilidad, ha sido rellenado por otro cuerpo. Es lo mismo. Y esa técnica la vamos a revisar. Es muy interesante cómo se realiza la fabricación de algunos elementos. Obviamente, algunos van innovando, otros van cambiando, eso es cierto. En nuestro caso, ustedes tienen que saber cómo se fabrican todas las piezas metálicas. Por ejemplo, gracias, estimado. A ver, le vamos a preguntar a quién. Entonces, Diego Navo. Diego Navo, ¿cómo se fabrican los tornillos? 5, 4. No sé, Roy. No sé, dije. Más o menos. A ver, ¿qué te viene a la cabecita? ¿Será por forja? Fricción, por fricción, por presión. Fundición a presión.
No, por presión nomás, solo por presión. Solo por presión. Ah, ya, excelente. La idea es esa, miren. Ustedes tienen que saber cómo se fabricarán las diferentes piezas y para saber cómo se fabrican hay que estudiar el procesamiento de los metales, ¿no? Los candados, cómo se fabricarán, vamos a mencionar también las carcasas de los motores, será fundición solamente, etcétera. Eso tenemos que saber. ¿Por qué? Porque partiendo de los metales vamos a poder estudiar cómo se fabrican los yesos, o los yesos para qué se emplean, las diferentes técnicas de fabricar yesos, cuál es la técnica correcta, cuál es la composición, en este caso, la relación, cuánto de agua, qué tipos de yeso hay, eso tenemos que revisar. Vamos a ver lo mismo en hormigones. ¿Para qué sirven los hormigones en la metalurgia de forma general? Entonces aquí vamos a hacer un pequeño repaso a la construcción civil. Claro que ustedes tienen que saber también en hormigones qué tipo de hormigones hay, qué es un hormigón ligero, qué es un hormigón proyectado, qué es una losa alivianada. Eso tenemos que revisar, ¿no? En cerámicos, cómo se fabrican las baldosas, cómo se fabrican los ladrillos, cómo se fabrican los sanitarios. Eso es lo que vamos a estudiar en esta partecita. En vidrios, cuáles son los componentes de los vidrios, cómo se procesan los vasitos de vidrio, por qué ustedes podrían, sin mucha dificultad, abrir una plantita de vidrio reciclado y qué tipo de productos podrían obtener. Eso tenemos que estudiar también. En el tema de polímeros, qué tipos de polímeros hay, cuáles son los más comunes, cuáles son los que combinan en la industria metalúrgica, eso tenemos que revisar. Y en compuestos, bueno, vamos a ver cómo se van relacionando en todo caso. En compuestos existen los tres grandes grupos, los Polimed, los Cermed y los Policer. Es decir, ¿qué pasa si mezclo yo polímeros con cerámicos? ¿Qué pasa si mezclo polímeros con metales? O solamente metales con polímeros, ese tipo de combinaciones tenemos que estudiar, ¿no? Y ya una vez estudiando este tipo de combinaciones, nosotros vamos a ir a realizar un taller en casa. Querida Lucelia, cuando se te dice taller en casa, ¿tú qué entiendes? Lucelia, 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Chao, Lucelia. Listo, muy bien. José Saúl Mallea, ¿qué entiendes por taller en casa? Ah, taller en casa significa crear o hacer un proceso de laboratorio en el hogar. Excelente, muy bien. Ustedes van a abrir un pequeño taller en casa, ¿ya? Vamos a ver un taller en casa. ¿Qué significa? Vamos a ver las dos opciones, porque la opción A sería que todos, absolutamente todos, trabajen en los distintos materiales. Ay, ingeniero, pero es bien complicado, muy caro va a ser. No, como vamos a manejar cálculos, ustedes van a hacer piezas, van a poder calcular cuánto de cemento tienen que comprar, cuánto de yeso tienen que comprar, ¿no es cierto? Y no es tan caro. Tan caro no es. Eso yo mismo, aquí en casa estoy montando un taller y lo vamos a hacer conmigo. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer el taller un poco antes, le voy a explicar esto hecho, usted tiene que hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, la opción A sería que trabajen en los distintos materiales, ¿sí? Todos van a trabajar, como no todos tienen sopletes, pero podrían fabricarse, bueno, eso vamos a verlo. Prácticamente ustedes tendrían que trabajar, ¿qué? En metales, haciendo una pieza en yeso, haciendo un trabajo en hormigón, aquí vamos a ver con los fibrocemento, eso es muy interesante, hormigoncitos. En cerámica tenemos algo parecido, ya eso lo vamos a revisar también. En vidrios, bueno, en vidrio es algo un poco más simple, pero lo vamos a revisar. Polímeros, esto es muy posible de hacer en casa, ¿ya? Y materiales compuestos, que, bueno, la articulación de los elementos es posible también nosotros, ¿no? Entonces la opción A es hacer eso, trabajar todos en los distintos materiales. La opción B es que como proyecto trabajen en un solo material. Proyecto, el trabajo en un solo material. En un solo material. Y le pregunto, estimado señor Miguel Pongo,
¿Usted Sí. qué opción elige? ¿Opción A o opción B? Bueno, en el proyecto de trabajo de un solo material sería analizar entre todos con qué material vamos a trabajar. En la opción B ya trabajaríamos por decisión de qué material estaríamos dispuestos a utilizar. Y bueno, yo he visto que en sus videos, en sus blogs, que a cada uno le estaba preguntando con qué material les gustaría trabajar, pero no sé, esto es decisión de todo el curso. Ah, interesante, muy bien. Sí, bueno, a ver, explico un poquito qué pasó el anterior semestre. El anterior semestre, como era un poco complicado, muchos no sabían que era clase virtual y estábamos con algunos problemas, incluso en comunicación. Se ha decidido que ellos hagan un solo trabajo. Ellos han optado por la opción B. Es más, ni siquiera se les ha preguntado. Digo, todos tienen que ser un proyecto en casa. Han hecho proyectos muy bonitos, muy interesantes. Les voy a compartir eso también para que puedan observarlos. Con los cálculos, como tiene que hacer. Yo creo que muchos de ellos, si siguen esa línea, podrían dedicarse, tal vez de forma artesanal inicialmente y después de forma industrial, a un material en específico, ¿no? Trabajos muy buenos han presentado, ¿sí? Pero también hay la opción, y yo me doy cuenta de que pueden trabajar, si no en todo, por lo menos en 3 materiales, que esa sería la opción A. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes también en casita hagan ese trabajo, hagan esa tareita. Esa es la idea, ¿sí? A ver, entonces, el señor Miguel ya curioseado, y me parece bien. Yo le voy a preguntar ahora a quién. Señor Walter Jorge. Walter 5. Ah, ok. Walter, una consulta. De los 3 materiales, ¿tú qué materiales trabajarías? Yo trabajaría en cualquiera porque es bueno aprender y saber de cada uno, ¿no? Ah, ya, entonces tú escogerías 3 materiales cualquiera. Sí, que Ya, ok, muy bien. importante, Gracias, ¿no? Walter. A ver, le preguntaremos entonces ahora a quién. A Mary. Mary Alicia, ¿con qué material tú trabajarías? Mira, tienes ahí yeso, hormigón, polímero. ¿Con cuál trabajarías? Yo creo que al igual que mi compañero Walter dijo, con cualquiera, porque de cualquier manera vamos a aprender algo, ¿no? Ya. Un poquito más fuerte, Mericita, no te escucho casi nada. Es que estoy un poquito, no, dije yo dije con cualquier material, es igual, dije. Ya, listo, ok, Mary, me parece bien. Pero una consulta a todos. ¿Quién de ustedes tiene alguna imposibilidad para poder trabajar o comprar, vamos a decir, o adquirir un poquito de yeso, porque no van a comprar ni siquiera una media bolsita, ¿no? Mucho menos necesitamos de yeso. De hormigón le van a comprar kilitos nomás. Claro, mejor si compran una bolsa, más que suficiente, pero también venden por kilos. El kilo cuesta 3 pesos, 5 pesos el kilito. Pues no se quiere mucho. En cerámicos, bueno, esta partecita tiene un poco de arcilla, incluso ustedes pueden tener de casa, solamente secando el suelo y cirniendo, de ahí podemos sacar la cerámica. En vidrios, todos tienen vidrio en casa, ¿no es cierto? Vasitos de vidrio, esto vamos a observarlo bien. En polímeros, absolutamente todos pueden reciclar en su casa, ¿sí? Reciclar en su casa. Y de ahí vamos a entender cómo trabajan los compuestos. Entonces, yo creo que sin mucho problema podríamos trabajar con el inciso D. ¿Qué significa? Es decir, que todos podrían hacer como proyecto, le pongamos esto aquí con un color celestito, ¿no? Podrían trabajar como un proyecto final, defender el procesamiento, eso sería el objetivo, el procesamiento, porque ustedes van a tener productos, van a tener piezas ustedes, procesamiento de bueno, de 2 o 3 materiales, o 3 tipos de materiales.
de materiales. Eso podrían hacer. Porque, como de seguro muchos saben, algunos tal vez vayan a entrar a la parte esta de la especialidad en joyería, y ahí necesitan muchos de ustedes saber qué técnicas diferentes pueden utilizar para el vulcanizado, para realizar master models y demás. Entonces ahí les va a ir muy bien. Ahí les va a ir muy bien el utilizar siliconas y demás. ¿Ok? Listo. Entonces, esto es lo que vamos a hacer nosotros en cuanto al desarrollo de actividades. Estudiamos los diferentes tipos de materiales. Obviamente hay que hacer el cálculo de los materiales para saber qué tipo de componentes ingresan, en qué proporciones. Y después de la parte de cálculo tenemos procedimientos, procesamientos, y de ahí hacemos el taller en casa. Esto es lo que vamos a hacer nosotros en este semestre. Y es algo muy interesante. A ver, vamos a manejarnos entonces de la siguiente manera. A ver,